Arriba, abajo, abajo, arriba.
Ah, qué bueno. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Chicos, ¿están ahí? Chicos, Buenas tardes. ¿cómo están, chicos? Disculpen la demora, estoy en mi oficina y me quedé sin internet. Bueno, al mal tiempo darle prisa. Eh, Hoy vamos a hacer un poco pronta la clase porque no está súper intermitente. Lastimosamente no avancé a llegar a mi domicilio y acá no está tan buena la señal, entonces voy a ser más bien un poco breve porque posiblemente se me vaya ya. No sé si es que en base a lo que vimos la semana pasada, el día sábado, ¿tienen alguna consulta, chicos? Bueno, sospecho que no. Entonces, bueno, en la clase de hoy, como les digo, no va a ser tan lenta, más bien vamos a ir un poco rápido. Vamos a hablar sobre la arquitectura manierista. No sé si es que recordamos los periodos de la arquitectura renacentista, teníamos el 300, el 400, el 500, y al final de todo esto teníamos la arquitectura manierista. Como yo les decía, algunos autores definen a la arquitectura manierista entre como la transición entre arquitectura barroca y arquitectura renacentista. Otros autores lo definen como la etapa final de la arquitectura renacentista. Para efectos del sílabus que tiene la universidad, este indica que es la parte final de la arquitectura renacentista. No lo vamos a cambiar en este momento, tampoco vamos a entrar a discutir eso. Más sin embargo, quisiera que lo tomen en cuenta, sobre todo en el caso de que cuando les pueda mandar sus investigaciones, lo tomen en cuenta para que puedan investigar en base a esto. ¿Qué es la arquitectura manierista? La arquitectura manierista es una fase de la arquitectura europea que se desarrolla más o menos entre 1530 y 1610, es decir, al final de la arquitectura renacentista. Como les decía, algunos autores la definen como la etapa final de la arquitectura renacentista, otros la vinculan directamente con la arquitectura barroca o como la etapa inicial de la arquitectura barroca o un proto-barroco. Y los historiadores también consideran que al manierismo como la última fase. Algunos autores consideran al manierismo como la última fase. Eh, pero esto es precedido por el humanismo florentino. ¿Qué significa esto del humanismo florentino? No sé si recuerdan el día sábado que hablábamos sobre el teocentrismo y el antropocentrismo. El teocentrismo básicamente es del humanismo, o sea, es de esta etapa dedicada o centrada más bien al desarrollo o centrado en el ser humano. Pero el humanismo florentino tiene sus propias connotaciones. El humanismo florentino, como otros humanismos que se dieron en toda Europa, se vincula más hacia el ser, hacia la democracia, hacia el desarrollo de las artes, al desarrollo de la cultura, al desarrollo del derecho, pero por sobre todas las cosas se vincula al clasicismo romano. Recordemos que el clasicismo romano se enfoca mucho en la cultura greco-romana. Recordemos que la arquitectura greco-romana, la cultura greco-romana, está vinculada más o menos a la etapa donde nace Cristo. No sé si recuerdan cómo les dice esa línea cronológica. Es todo lo que se desarrolló en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Sin embargo, estas dos fases distinguibles temporalmente no resultan tan claros cuando hablamos del clasicismo, sobre todo cuando hablamos del manierismo. Recordemos también que el clasicismo, vinculado hacia la arquitectura renacentista, tiene unos tintes muy fuertes sobre la arquitectura que se dio en esta etapa del clasicismo o de la etapa grecorromana. Pero el manierismo más bien trata de desechar todos estos argumentos.
Por eso yo les decía que la arquitectura manierista, más bien, algunos autores no la vinculan directamente con la arquitectura renacentista, más bien tratan de desvincularla, porque la arquitectura manierista trata de desechar todos estos elementos que se dieron sobre la arquitectura renacentista. Hay que entender también que la arquitectura manierista coexiste también con la última etapa del Renacimiento, del Cinquecento o del siglo XVI. El término manierismo o maniera en italiano, manera en español, se le determina como la forma de hacer de los arquitectos en esta etapa o en esta época, o tratar de incorporar su insignia en cada elemento arquitectónico que se realizaba. Por eso se le determina como maniera o manera o manierista. O, los arquitectos en esta época, más bien, ya en el 480 utilizan la geometría básica, en el 580 se utiliza geometría complicada, y en el manierismo más bien tratan de desvincularse de estos elementos, pero de diferentes formas, de diferentes maneras o de diferentes manieras. Eh, lo que intentan hacer más bien es tratar de impregnar su estilo en cada elemento arquitectónico. Si es que nosotros vemos la arquitectura del 480 y del 580, podríamos decir que son arquitecturas muy parecidas las unas o las otras, es decir, entre autores nos resultaría muy difícil determinar de qué autor es, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos las obras, no sé, de Battista Alberti versus las obras de Vasari, por ejemplo, son bastante parecidas, por no decir completamente similares. Cuando empieza a surgir el manierismo, se puede determinar que las obras son muy diferentes las unas a las otras. Así, por ejemplo, vemos el primer manierista, como yo les indicaba, que era Miguel Ángel. Es fácilmente determinable cuáles son sus obras, sobre todo porque acordémonos que Miguel Ángel era un escultor y en todas sus obras él impregnaba su insignia o impregnaba sus elementos como esculturas. Lo que no sucedía en el 300 y en el 480. Bueno, dando toda esta introducción o esta definición de la arquitectura manierista, vamos a ver también algunas características de esta, vamos a ver también a dos autores. Como les decía, esta clase voy a tratar de ser lo más breve posible. No les quiero cansar, es súper teórico esto, pero el día sábado más bien vamos a tratar de hacer algunos ejercicios para poder determinar y poder distinguir los diferentes periodos de la arquitectura renacentista. Bueno, otro de los elementos importantes para indicar o para definir la arquitectura renacentista es que la arquitectura renacentista se basa en cuatro requisitos, que es el orden, la medida, el diseño y la manera o la maniera. Pero este último requisito, este último elemento en la arquitectura manierista eh, tomó una importancia o una sobreimportancia. Cuando hablamos de orden, estamos hablando básicamente de principios compositivos, orden, medida y diseño. Pero cuando hablamos de manera o de maniera o de la forma de hacer de cada autor, estamos hablando más bien de elementos propios de los autores eh, o particulares de los autores que impregnaban en sus propias obras. Recordemos lo que hablamos el día sábado, cuando vimos la iglesia de San Pedro en Roma, cuando toma Miguel Ángel este encargo y empieza a impregnar o a incorporar sus elementos, él empieza a generar esculturas dentro de toda la fachada. Y así es como él empieza a generar, digamos, una especie de carrera entre todos los autores
sobre todo para que la arquitectura de él sea distinguible. Es decir, no sé, yo me supongo en esa época que ustedes iban a la iglesia de San Pedro en Roma y veían las esculturas de Miguel Ángel y se determinaba fácilmente quién era el autor. Así sucedió también con otras obras. Más sin embargo, en el siglo XX, Jacob Burckhardt, que era un teórico del Renacimiento, empieza a utilizar el término manierista o este término de arquitectura manierista, más bien de una forma peyorativa hacia el arte italiano. Y trataba más bien él, como les digo, él era un crítico de la arquitectura, él trataba de desvincular al Renacimiento del manierismo. Recordemos también que el Renacimiento es una arquitectura escultural, es una arquitectura que en unidad de forma es hermosa. Eh, como elemento es muy ornamental. Más sin embargo, también la arquitectura manierista genera muchos elementos ornamentales, es decir, no necesariamente es una unidad de forma. No obstante, también posterior a lo que Jacob Burckhardt empieza a utilizar en sus libros de historia de la arquitectura, empieza a utilizar de forma peyorativa a este tipo de arte italiano. Eh, estos, estos valores que se incorporaban a la arquitectura manierista más o menos en el siglo XX o a inicios del XXI, empiezan a hacer o a dar luces a otras culturas como la cultura surrealista y la cultura expresionista. Y gracias a esto empieza a revalorizarse la arquitectura manierista. Ok, y bueno, con toda esta introducción, lo que vamos a ver hoy es la cronología, los centros de mecenas, las características, los principales autores o principales arquitectos de esta arquitectura. ¿Sí? Cronológicamente se da en la segunda mitad del siglo XVI, lo que significa que empieza a coexistir la última etapa del Renacimiento, que es el Cinquecento, y el manierismo al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que en muchos lugares de Italia empieza ya a surgir el manierismo, más sin embargo en otros lugares también todavía se conservaba el Cinquecento. ¿Por qué es importante determinar este elemento? Es porque en muchos casos, recordemos que la arquitectura italiana es la que se va exportando a otros países de Europa. Y de cierta forma, al mismo tiempo se empieza a exportar arquitectura del Cinquecento y arquitectura manierista. Además a esto también, al coexistir estos dos tipologías de arquitectura, por así decirlo, ¿no? Estas dos tendencias arquitectónicas se empiezan a entremezclar y se empiezan a generar varias tendencias arquitectónicas en los diferentes países de Europa. El manierismo, tomemos en cuenta que se desarrolla inicialmente en Italia e influye completamente a toda o a buena parte de Europa. No sé si recuerdan el mapa de cómo se fue desarrollando la arquitectura. Un segundo. Estoy en clases, por favor, ya tenemos luego. Entonces empieza a coexistir esto eh, y se empiezan a dar de varias formas el manierismo y el Cinquecento en buena parte de Europa. Bueno, tenemos que entender también que en este punto de la historia hubo un contexto en todo este continente europeo que a finales del siglo XVI se empieza a modificar completamente este contexto en Europa. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, se empiezan a dar las grandes monarquías, las monarquías en España, en Francia, en Inglaterra, se unifican
varias monarquías, se crean ya los primeros estados como actualmente los conocemos, como por ejemplo Francia y España. Francia se anexa también en cierta parte o empieza a anexarse al Sacro Imperio Romano Germánico, que es lo que ahora conocemos como Alemania, y Rusia también empieza a generar una unidad, ¿no? Eh, por ejemplo, en Rusia, bajo el, bajo el, en el zarismo de Iván III, se empieza a generar como una potencia, una nueva potencia europea, al poder unificar todas estas pequeñas regiones, y eso cambia el contexto político de Europa-Rusia como una economía emergente en ese momento. Empieza a contratar muchos más arquitectos para demostrar políticamente que era una nación que estaba surgiendo. Además de todo esto, existió, por ejemplo, el ascenso al trono francés de Francisco I y la coronación de Carlos V en España, lo que cambió radicalmente el escenario europeo con la anexión de, como les decía, de España a Alemania y de otros territorios. Por ejemplo, se empieza a unificar Milán, Nápoles y empiezan a hacer lo que hoy conocemos como Italia. Bueno, en Italia también, sobre todo en Italia, empieza a haber algunos eventos católicos, empiezan a ser también el periodo luterano, donde existe la reforma protestante bajo la batuta de Martín Lutero. Y la forma de responder la iglesia sobre este periodo es generando una contrarreforma y también generando algunos concilios, como el Concilio de Trento, por ejemplo. Eh, lo que significó esto es que se empieza nuevamente a perseguir a los artistas, y estos artistas que empiezan a trabajar o que inician su trabajo en Roma, empiezan a trasladarse a otras ciudades como Venecia, como Florencia, empiezan a trasladarse a Rusia, empiezan a trasladarse a Inglaterra, lo que hace que esta arquitectura se expanda de mucha mejor manera. En Florencia también tomemos en cuenta que hubieron algunos eventos que favorecieron a la persecución de los Medici. No sé si recordamos, los Medici eran esta familia de mecenas, esta familia muy pudiente, que tenían mucho dinero, que pagaban mucho a los autores, a los artistas en ese momento, a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, a Donatello, a Brunelleschi, bueno, algunos de estos autores, ellos son los que tenían el dinero, y gracias a estos eventos que sucedían en Florencia, se les empieza a perseguir. Entonces ya se cortan los recursos de estos autores, de estos artistas. Y bueno, después de un largo asedio, eh, esta familia, que era una familia que gobernaba la ciudad, tuvo que cambiarse de ciudad y empezaron a expandirse por Venecia, por Milán. Y, y bueno, también era una familia, esto alguna vez yo lo leí, que era una familia que tenía hasta su propio ejército. Recordemos que los Medici eran los banqueros o los primeros banqueros que hubieron en el Renacimiento. Y seguramente gracias al asedio y a la persecución que se les dio, seguramente hubieron guerras detrás de esto también. Entonces, los autores en ese momento se empiezan a cambiar de ciudades, de países, y se empieza a dar una gran difusión de esta actividad. Lo que generó también que hasta cierto punto se difunda de forma más rápida la arquitectura del Cinquecento y del manierismo. Otra de las cuestiones interesantes o importantes en esta época es que hubo el Papa Paulo III, que instauró un tribunal, o el Tribunal de la Santa Inquisición, que procedió pocos años a la convocación del Concilio de Trento, como les decía, y generó un clima de contrarreforma, lo que llevó
a la fundación de la Compañía de Jesús, no sé si han escuchado esta compañía, que era o que nace inicialmente como un ejercicio de notable influencia, inclusive en el campo artístico de la arquitectura, y empieza a generar varias iglesias eh, con esta arquitectura manierista, lo que posteriormente da inicio a la arquitectura o al periodo barroco, al estilo barroco. Bueno, como les decía, cronológicamente se da en la primera mitad del siglo XVI el centro y los mecenas desde en Florencia. ¿Cuáles son las características de la arquitectura manierista? Precede de Miguel Ángel Bonarotti. Solo un segundo. Disculpe. Entonces, ¿cuáles fueron las principales características? Es que esta arquitectura es precedente de Miguel Ángel. Recordemos lo que él empieza a hacer en la iglesia se me fue el nombre, en la iglesia de San Pedro, en Roma, en el Vaticano. Recordemos también que el subjetivismo eh, se sobrepone al racionalismo. Acordémonos lo que hablábamos del antropocentrismo, el subjetivismo, racionalismo y sentimentalismo. La Edad Media se basa en el sentimentalismo. El, el Renacimiento se basa en el racionalismo. En este caso, la arquitectura manierista se basa en el subjetivismo. ¿Por qué en el subjetivismo? Porque los autores incorporaban sus elementos a su manera, de su forma, y adicional a esto, era una arquitectura muy subjetiva, cómo cómo se iba dando dentro de todos los espacios dentro de cada insignia que aplicaba cada arquitecto en sus obras. Además, se da el uso arbitrario de elementos no nuevos. ¿Qué significa con esto? Es que no es que se inventaron nuevos elementos para la aplicación de esta arquitectura, sino que se empiezan a aplicar de diferente forma. Son elementos no nuevos que se dan dentro de esta arquitectura. Como les decía, también al manierismo se le toma como un proto barroco o como un nuevo estilo de arquitectura barroca. Los principales arquitectos son Vasari en el Palacio y la Galería de los Uffizi en Florencia y Amanati en el Palacio de Pitti en Florencia. Bueno, y esperemos. Ok, bueno, aquí como podemos ver, este es el Palacio y el Pasaje de Uffizi en Florencia, de Giorgio Vasari. Y recordemos también, como les decía, el manierismo rechaza todo lo que ya se venía haciendo en el Renacimiento, rechaza el equilibrio, la armonía de lo que se dio en la arquitectura clásica y sobre todo en el Renacimiento, concentrándose más bien en el contraste entre la norma, la transgresión, la naturaleza y artificio, y signo y subsigno. ¿Qué significa esto? El contraste entre norma y transgresión. Es que la norma implantada en lo que se vio en el siglo o inicios del siglo XVI en la arquitectura del Cinquecento es que todo era súper rígido, ¿no? O sea, los elementos que se utilizaban eran bajo una normativa, bajo elementos o principios compositivos. Lo que se hacía dentro del manierismo más bien era una transgresión a esto y los principios compositivos se dejan de utilizar de diferente forma. Además de todo esto, por ejemplo, lo que les quiero decir es principios compositivos como por ejemplo el equilibrio, o como por ejemplo el ritmo, o como por ejemplo los ejes. Si es que nosotros marcamos aquí un eje en esta imagen,
o en el Palacio y Pasaje Uffizi, podemos determinar que este elemento es mucho más pesado visualmente que el otro. Lo que quiere decir es que ya se empiezan a romper todos estos principios compositivos. Si es que nosotros vemos, por ejemplo, las alturas de entrepiso son diferentes. Se utilizan, por ejemplo, ya no existen los frontones triangulares, sino estos marcos alrededor de las ventanas. Se vuelve a utilizar la cornisa como unión de entrepiso. No existe un verdadero ritmo entre columnas y columnas, es decir, no hay una unificación de los elementos. Más sin embargo, a todo esto, la carga, por ejemplo, bueno, lo que les decía, la carga visual pierde cierto peso, ¿no? Pero en cambio, existen otros elementos, como por ejemplo el punto de fuga. Nosotros, si es que marcamos aquí varios ejes, podríamos determinar que existe un punto de fuga o existe un eje visual. Eh, es decir, que nosotros tenemos un punto focal hacia dónde ir. Aunque, por ejemplo, en esta imagen tenemos unos elementos al final de mucho peso, más sin embargo, estas estructuras verticales asumen también una dimensión excesiva que confieren a un conjunto un equilibrio bastante inquietante, digamos, un cierto desequilibrio, yo diría. Sí. Eh, ok, otro de los elementos, por ejemplo, que se empiezan a utilizar dentro de la arquitectura renacentista, perdón, de la arquitectura manierista, es también es el uso. ¿Qué significaba esto del uso de elementos no nuevos? En la arquitectura del Renacimiento existe la fábrica de edificios o esta progresiva construcción de edificios, estilo fábrica, podría decirse, a menudo genera una conformación también interna y externa. Es decir, se empiezan a construir varios edificios más, sin embargo, se mantienen los ambientes internos y se desconectan o no se conectan de buena forma a los ambientes externos. Por ejemplo, aquí empezamos a ver, como les decía, se vuelve a retomar este uso de cornisa intermedia. Eh, existe también elementos que no son nuevos, que ya se utilizaban anteriormente, pero se los utiliza de una forma más fuerte, de una forma con mucha mayor cantidad de estos elementos. Como por ejemplo, no sé, estos son unos estilos de almohadillados, como lo vimos en la arquitectura del 480. Sí, pero todo esto tiene un punto de vista decorativo, es decir, no es que asume una importancia estos fenómenos, simplemente son elementos decorativos. La estructura, por ejemplo, también se expone la estructura, pero se la trata de cierta manera de ocultar con estos elementos decorativos, que terminan siendo también un tema bastante pictórico, ¿no? Hay que entender también que en esta etapa empiezan a ver las primeras excavaciones arqueológicas y en algunos elementos excavados se empiezan a encontrar estos elementos. Entonces, recordemos que la arquitectura renacentista es un revival o una remembranza de la etapa clasicista, que es la arquitectura de la Roma antigua y de la Grecia antigua. Entonces, los autores en este momento tratan más bien de incorporar estos elementos. Les voy a pedir ya como les decía, esta clase no va a ser tan larga. Les voy a pedir ya para terminar que, por ejemplo, veamos la fachada de la iglesia del Gesù en Roma, de Giacomo de la Porta. Esto ya es, digamos, un elemento que inicia el Renacimiento, que empieza ya a demostrarnos lo que es, perdón, el barroco. Esto es una fachada de retablo, se llama. El día sábado la vamos a ver de mejor manera. Esto es una fachada de retablo de Giacomo de la Porta, es decir, lo que existe al interior de la iglesia se le extrae a la fachada. ¿Qué genera esto? Es un elemento visual, un elemento reconocible para los feligreses o las personas que ocupaban las iglesias, ¿sí?
La construcción religiosa en ese momento era algo súper importante, que no se lo tomaba a la ligera. Ahora, claro, vemos, por ejemplo, galpones generados como iglesias, pero en ese punto, en esa etapa, estos elementos eran tan, pero tan importantes que más bien trataba de generarse una unificación de forma. Con el manierismo se empieza a cambiar esto, pero sin embargo, la estructura de retablo no, eso se mantiene. Sí. Bueno, chicos, les tenía también un par de videos para mostrarles, pero les cuento que estoy con algunas cosas. El día sábado vamos a hacer un ejercicio un poco más largo sobre esto. Les pido que se encuentren o que vayan a tiempo, por favor. Más sin embargo, no sé si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, chicos. No, Arqui, todo bien. Pues hasta ahora no, Arqui. Bueno, yo les voy a mandar por WhatsApp para ver si es que el día sábado llevan algunos materiales para que podamos desarrollar de mejor manera. El día sábado estoy preparando una exposición, más bien para que ustedes puedan hacer un ejercicio arquitectónico ahí. Y de cierta manera, la verdad es que explicándoles la teoría detrás de todo esto no es fácilmente comprensible. Lo mejor es hacer un trabajo donde ustedes se puedan vincular directamente con estos estilos arquitectónicos, ¿sí? Eso, sin más que decirles, les mando un abrazo, nos estaremos viendo el sábado. Cuídense mucho y lleguen a tiempo, ¿sí? Les mando un abrazo. Gracias, Arqui, hasta el sábado. Gracias, Arqui, Martín. hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao, chicos, un abrazo fuerte, cuídense.